por los maestros que se están multiplicando, ¿verdad? Para poder enseñar la Biblia y la palabra de Dios, pues para todos, ¿verdad? Para todos. Muy bien, hermanos. Va a aparecer el tema en la pantalla, hermanos, transformando el carácter. Tenemos mucho trabajo, hermanos, que hacer en esta mañana. El tema, cuando uno predica temas como estos, uno podría tener la tentación de agarrar el púlpito para aventar pedradas a todos, ¿no? Porque todos tenemos deficiencias de carácter, pero no es así en esta mañana, hermanos. No lo tome personal, no se enoje conmigo. Si algo le está hablando Dios, es el Espíritu Santo que le está hablando. No se enoje con el pastor. Y bueno, vamos a la palabra del Señor para que el mensaje sea pues 100% bíblico, ¿no? Que sea Dios quien nos hable. En Romanos capítulo 5 versículo 3, usted puede abrir su Biblia ahí, compararla con lo que va a aparecer aquí en la pantalla, que es la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando uno revisa otras versiones, se da uno cuenta que el texto que estábamos leyendo está en algunas ocasiones un poquito más claro de lo que estamos leyéndolo en la Reina Valera. Entonces usted puede leerlo ahí en la Reina Valera en su Biblia y compararlo con el texto acá en la pantalla que me voy a permitir leerlo. Dice Romanos 5, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Ese es el versículo 3. Versículo 4, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Dice el versículo 5, esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces me gusta lo que dice el versículo número 4. Dice, porque si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, con un carácter fortalecido, bueno, la esperanza aumenta. El carácter, hermanos, el carácter, la palabra cuando vemos aquí la palabra carácter en el idioma de los griegos, era la palabra charácter. O sea, nada más agréguele una H, ¿verdad? A carácter y diga charácter. Y charácter significa lo que graba. Lo que graba, eso es lo que significa la palabra charácter. De hecho, los romanos inventaron una máquina llamada charácter. Entonces era una máquina donde imprimían la imagen del César en aquel tiempo sobre las monedas, y todas las monedas, ¿verdad? O todo lo que querían ellos que llevara la imagen de César, pues bueno, lo imprimían con esa máquina llamada charácter. Entonces, ¿cómo se llamaba la máquina, hermanos? Charácter. No lo olvide, porque lo vamos a estar mencionando alrededor de toda la predicación. El carácter, hermanos, bueno, en algunas formas se hereda de la familia, se forma o se obtiene de las vivencias, del entorno. Vamos haciéndonos de acuerdo a lo que hay en el entorno alrededor de nosotros. Algunos son amables, huraños, otros son alegres, otros son inexpresivos, unos son apasionados de verdad, trabajadores. ¿Conoce usted gente trabajadora? Sí, ¿verdad? Otros son diligentes. Hay personas flojas. ¿Conoce usted a alguien que es flojo? ¿Verdad? Que no levanta pero ni un calcetín, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Hay gente paciente, hay gente entusiasta, hay perfeccionistas, también hay toscos, hay orgullosos, hay prepotentes, hay gruñones, hay valientes, hay honestos, hay generosos o también descuidados. Es decir, podemos seguir, hermanos, toda la mañana diciendo la lista de todas las diferentes tipos de personas que somos. Pero entonces, cuando la persona viene a Cristo y acepta al Señor como su Salvador personal, dice 2 Corintios 5:17, un texto bastante citado, pero lo quiero volver a citar porque es clave, hermanos, para entender el tema en esta mañana. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, una persona cuando viene a Cristo, ¿qué es, hermanos? Es nueva criatura. Entonces, de alguna forma, el carácter que tenía tiene que ir siendo transformado para llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces nos falta un poco, ¿va? Para parecernos un tanto a Cristo, nos falta un poquito. Quiero leer esta misma porción de Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. ¿Se dan cuenta que la única forma, hermanos, de que nuestro carácter vaya cambiando es cuando está tratando con nosotros, con nuestra vida, con pruebas, con problemas, con dificultades? Hay gente que dice: así soy y me tienen que aguantar. ¿Usted ha encontrado a alguien así? ¿Verdad? Que dice: yo así soy amargado, ¿y qué? Ahora me aguantas porque ¿para qué te casaste conmigo, no? Entonces, de alguna forma hay gente que no quiere cambiar el carácter, no quiere transformar el carácter, y esa frase, hermanos, no nos queda a los hijos de Dios. Si tenemos algún detalle con nuestro carácter, Dios, con su máquina llamada carácter, ¿verdad? La máquina llamada carácter nos tiene que sellar, nos tiene que marcar. Entonces el Señor nos marca todos los días, hermanos, para que vayamos cambiando el carácter. En Efesios capítulo 1, versículo 13, lo pueden buscar en la Reina Valera, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios quiere ponerte el sello de la imagen de su Hijo y quiere marcarnos con la máquina llamada carácter. Y particularmente, hermanos, los que somos líderes. ¿Hay papás aquí en esta mañana? Levanten la mano todos los que son papás y mamás en casa. Levanten la mano, diga: yo soy papá. Todos los que levantaron la mano tienen que pasar por la máquina carácter. Todos, ¿verdad? Porque cuando somos líderes, Dios demanda carácter. Miren, aquí está 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Les dije que la palabra de Dios nos iba a hablar en esta mañana, no tanto los regaños del pastor, que sea la palabra que le hable. Mire, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando dice buena obispado, ahí lo puse entre paréntesis, dice: cuando alguno anhela pastorear el rebaño. Entonces usted pastorea el rebaño de su casa, tiene a su mujer, sus hijos, esos son su rebaño, hermanos. Yo tengo el rebaño acá del Señor, que no es mío, es del Señor, pero me toca a mí pastorearlo. Y dice aquí el versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino como, hermanos, amable. ¿Qué más? Apacible, no avaro. ¿Qué dice el 4, hermanos? Léanlo conmigo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sigamos leyendo hasta el 7, hermanos. Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aquí hay, entre todo este pasaje, hay 21 requisitos para ser pastor y ser líder dentro de una iglesia, hermanos. Hay que medirnos. Los líderes que estamos al frente acá, hermanos, hay que medir. Esta es la medida, hermanos, donde de los 21 requisitos que están aquí, 20 tienen que ver con carácter. 20, hermanos. O sea, por eso algunos no quieren ser pastores, ¿no? Porque dicen: no, es que si me soy pastor me tengo que portar bien, nunca me deben de ver enojado, ¿verdad? Un pastor, hermanos, no cabe un pastor amargado, no cabe un pastor así apático. Dice aquí: debe de ser amable, que le dicen buenos días. ¿Y cómo debe de contestar, hermanos? Y algunos de nosotros, no sé cómo le fue al hermano en la entrada, al hermano Gregorio, ¿verdad? No sé, todos le recibieron los dulcitos, hermano, ¿sí? Porque algunos: no quiero dulce, yo así soy, ¿no? Entonces nos falta carácter, hermanos, nos falta esa amabilidad de los buenos días. Somos cristianos, hermanos, somos hijos de Dios. Esto es un asunto, hermanos, muy serio en la Biblia, que tiene que ver, y Dios ocupa 7 versículos aquí en 1 Timoteo para decirnos que los dones no son tan importantes como el carácter.
Miren, hermanos, los dones no son tan importantes como el carácter. A lo mejor tú digas: no, yo, pastor, no sé hacer muchas cosas, no sé cantar, no sé predicar, no sé tocar un instrumento acá, pero sí sé ser amable. Pues para Dios es más importante que seas amable, que seas cariñoso, que de alguna forma desarrolles ese carácter todos los días. Amados hermanos, nuestro Dios trabaja en el carácter, y yo siento que en algunos casos tenemos a Dios trabajando horas extra, ¿no? Ahí está Dios trabajando horas extra. Este está duro, ¿no? No se deja dominar, ¿verdad? Él no se deja cambiar el carácter. Poco a poco nuestro carácter, hermanos, lamentablemente está lleno de deficiencias. Y aquí es donde empiezan las pedradas. No eran antes, ¿no? No, aquí es donde empiezan las pedradas. Tenemos un carácter muy difícil, hermanos, heredado de nuestros papás, de nuestro apellido, de nuestro entorno. La vida nos ha hecho duros, la vida nos ha hecho tener un carácter a veces muy difícil de tratar. Y a veces nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que ser pasados por esa maquinita llamada carácter para que vayamos cambiando, hermanos, porque sí somos groseros. Sí, los mexicanos somos groseros. Somos ofensivos. A veces decimos palabras que ofenden al prójimo y no nos damos cuenta. Ay, no te quise decir eso. Sí, pero ya lo barriste, ya lo trapeaste, ¿no? Ay, es que perdón si te ignoré, no te quise ignorar. A veces sí se nos va el avión, a todos se nos va el avión a veces, pero ya cada semana, ¿no? Como una hermana allá en Tabasco que saludó a uno, saludó a otro, y cuando llegó conmigo ya no me saludó. Yo dije: ¿qué pasó? Porque así hay algunos, ¿no? Hola, pastor, saludan al pastor, ¿no? Al pastor, pastorcísimo, buenos días. Ay, mi amado pastor. Y está la oveja al lado del pastor y ni la saludan. Carácter. Necesitamos esa máquina, carácter, hasta que Cristo sea impreso en nosotros, porque dice la Biblia que el carácter de Cristo era muy diferente. En el Antiguo Testamento, hermanos, los nombres que tenían las personas reflejaban el carácter de la gente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28, encontramos a uno de los personajes más difíciles de dominar del carácter, y así fue creado por su mamá, ¿verdad? No le voy a echar la culpa a las mujeres, pero así lo crió su mamá a Jacob. Dice la Biblia en Génesis 32, 24: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25, hermanos, los que estén conmigo, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. 27, léanlo conmigo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino como, hermanos, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa la palabra Jacob? Ahí les va, hermanos. Jacob significa engañador, usurpador y tramposo. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo le vas a poner a tu hijo ahora que nazca? Le voy a poner engañador, usurpador y tramposo, para que le vaya bien en la vida, porque el que no tranza no avanza, ¿no? ¿Quién le pone un nombre así? Pero así se lo pusieron. Y entonces, ¿cómo fue Jacob a través de toda la historia? Engañador, usurpador y tramposo. Un día el papá iba a dar la bendición y se puso una piel de oveja, se echó el perfume que usaba Ralph Lauren, que usaba Esaú el velludo, ¿no? Que era peludo como una belliza, ¿no? Y se echó Ralph Lauren, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y entró, ¿verdad? Soy yo, tu hijito Esaú, ¿verdad? Ay, dice Isaac, la voz parece la de Jacob, pero hueles a 7 machos, ¿verdad? No, a ti sí te doy la bendición, ven para acá, ¿verdad? Y le robó la bendición a su propio hermano. Toda la vida engañaba a su suegro, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Que dice su suegro: si nacen las ovejas blancas, todas las blancas serán para ti. Y entonces nacían todas las ovejas blancas. Y cuando el suegro le dijo: no, ya veo que todas las ovejas son tuyas, ¿verdad? No, ahora cuando nazcan las ovejas pardas, esas van a ser las tuyas, las blancas ahora van a ser mías. Y Jacob ponía unas varas
a la hora de que nacieran las ovejas, para que las ovejas se mancharan, ¿no? Y entonces salían todas las ovejas manchadas, ¿no? Y todas para él, y las blancas y las manchadas y todo. Y entonces el ganado de Jacob se iba aumentando, y Labán decía: uy, yo cada vez menos ovejas y tú más, porque Jacob era engañador, usurpador y tramposo. Entonces le pregunta el ángel: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: engañador, usurpador y tramposo. Y dice el 28: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre engañador, sino Israel, hermanos, que significa príncipe. ¿Cómo ven, hermanos? Es el cambio que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos en medio de una sociedad dañada completamente en el carácter, y que tenemos nosotros que ponernos en las manos de Dios para ser transformados. Jacob fue diferente hasta ser marcado con el carácter de Dios, no antes. Hasta que tú te dejas marcar por el carácter del Señor, vas a comenzar a cambiar. Y le quedó una marca, porque dice la Biblia que le descoyuntó el muslo, y entonces andaba caminando así Jacob ya, y toda la vida caminó así, hermanos, ya nunca se enderezó. Entonces, ¿qué era esa marca que le dejó el Señor? Es la marca del cambio en la vida espiritual de él mismo. Yo le pregunto, amados hermanos, ¿se nota nuestro cambio ahora que estamos acá en la iglesia? ¿Sí somos diferentes? Si estamos cambiando constantemente, porque de repente delante de los hermanos, ¿verdad? Cuando ahí viene el hermano, bueno, yo recuerdo cuando llegaba mi mamá, ¿verdad?, el pastor, a visitar a la casa, ¿verdad? Tenía una forma de tocar la casa del pastor, y uno sabía: el pastor, ¿verdad?, decía mi mamá. Y entonces mi mamá, antes de que llegara el pastor, ¡chacas!, ¿verdad? Y chancazos y garrotazos por todos lados. Entonces cuando tocaba el pastor, decía: el pastor, pásame la Biblia, pon la radio en una estación cristiana, ¿verdad? Y ponía en una estación cristiana, ¿verdad? Abría la Biblia, ¿verdad? Se ponía los dos pares de lentes y luego preguntaba: ¿quién? Y ya: soy yo, el pastor. Ay, pásele, amado pastor, ¿verdad? Precisamente estaba yo leyendo aquí el libro de Apocalipsis y tengo algunas dudas. Y yo decía: pues estaba aventándonos todo el libro de Apocalipsis, ¿no? La cuarta bestia, la quinta bestia, todas las bestias que salen del abismo nos las aventaba nuestra mamá. Ah, no, pero delante del pastor era una oveja blanca, impoluta, nívea, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta mañana venimos acá como ovejas blancas, pero en la casa somos lobos rapaces? Hay que tener cuidado, hermanos, de ser igual. A mí me impactó eso de mi hermana y de mi cuñado, que en la casa eran los mismos. Por eso me convertí al cristianismo, hermanos, porque yo odiaba el cristianismo. ¿Cómo no? Al tener una mamá así, que era muy buena persona, pero era muy mala cristiana, entonces ¿cómo no me iba yo a decepcionar del cristianismo? Entonces cuando llego a la casa de mi hermano, de mi hermana y de mi cuñado, veo que ellos en la casa eran igual, en el trabajo eran igual, y en la iglesia eran igual. Y entonces impactó mi vida, hermanos, y eso me animó a ser cristiano. Cuando tú comienzas a cambiar tu carácter, animas a otros a que se acerquen al Señor, porque ven ellos los cambios que hay en nuestra vida y dicen: oh, wow, yo te conocí, como me dijo mi maestra de español, hermanos, el día que me encontró con Felipe pegándole así con la cabeza en el escritorio. Literal, hermanos, esto no es cuento de alarma de ningún periódico. Literal, Felipe se le ocurrió aventarme hacia los pupitres, y yo pues era malo. Entonces agarré la cabeza de Felipe, y cuando entró la maestra, su cabeza estaba en la orilla del escritorio y todo lleno de sangre. Y entonces cuando un día entra a la Iglesia Bautista Bíblica de Tabasco y me escucha predicar, me dice: Héctor Martínez Vargas, eras un diablo antes, y ahora ¿quién te cambió? ¿Y ahora cómo predicas la palabra? Hermanos, porque la máquina llamada carácter de Cristo tiene que estar constantemente trabajando. Y todavía, hermanos, estoy en la lucha, todavía no venzo. Tengo 30 años de ser cristiano, casi 25 de ser pastor, y todavía, hermanos, se me vuela la paloma y me bajan los buitres. Y todavía lucho con el carácter. Y aquí está mi esposa, que no me dejará mentir, que en ocasiones me tiene que decir: pastor. Y ya cuando me dice pastor, siento como que algo se me baja. Bueno, ya me calmo, ¿verdad? Porque me ubica cuál es mi lugar.
Hermanos, ¿cuál es tu lugar? Que no se te olvide cuál es tu lugar. Tu lugar es que eres un hijo de Dios y que tenemos que cambiar. Abraham fue cambiado, hermanos. Abraham, su nombre es Padre Excelso. Fue cambiado a Abraham, padre de multitudes, y llegó a ser el padre de la fe. Sara significa princesa y fue cambiado a Saraí, que significa mi princesa. Normalmente, hermanos, algunos dicen que las personas prepotentes, agresivas, enojonas, se les dice que tienen un carácter fuerte, ¿no? Así le dice, ¿no? Este es el prepotente, enojón. Tú, bájate, tú, salte, tú me caes gordo, salte de aquí, ¿verdad? Y uno dice, ese tiene mucho carácter. No, hermanos, la Biblia lo dice lo contrario en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Miren, hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor. Proverbios 16, 32, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Se dan cuenta que la Biblia está diciendo mejor, hermanos, es el que controla su carácter que el que es un aguerrido guerrillero? Hermanos, la Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento Moisés también perdía los estribos varias veces. Un día se enojó y mató a alguien. Hay gente que se enoja y mata. De hecho, en esta semana me contaron una ilustración de alguien que perdió el carácter. Había una boda en un pueblo, entonces iban los novios después de la boda y se suben a los caballos y van subiendo con los caballos la montaña, ¿no? Entonces ya cuando van llegando, van subiendo la montaña, el caballo donde iba sentada la novia se tropieza y se trastabillea, ¿no? Y voltea a la novia y le dice al caballo, ya llevas una. Y entonces el caballo, ¿verdad?, sigue su andar, ¿no? Y sigue subiendo la montaña y se vuelve a trastabillar. Y voltea a la novia y le dice al caballo, ya llevas dos. Y entonces pues siguen subiendo la montaña, y cuando ya el caballo va llegando a la cima, se tropieza otra vez. Y la mujer dice, ya llevas tres. Saca la pistola y mata al caballo. Lo mata y lo deja muerto. Y entonces claro que el novio pues se preocupa, ¿no? Y le dice, mujer, ¿pero qué has hecho? Ya mataste al caballo. Y le dice la mujer, ya llevas una. Entonces hay personas que tienen un carácter. Pues Moisés así era, hermanos. Así era realmente, perdía los estribos y un día se enojó y mató a un egipcio, nada más. Ahí leve, ahí tenía el carácter más o menos. Tuvo que ser llevado 40 años al desierto para que Dios los transformara, así lo dice la Biblia. Y este varón Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, pero ya había pasado 40 años en la máquina llamada carácter, en donde Dios estaba trabajando con él. En segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9, vamos a la Biblia, hermanos, por favor, porque la palabra de Dios, hermanos, nos insta a poder caminar y cambiar nuestro carácter. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9 dice en la versión Palabra de Dios para Todos: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así, a la fe añádenle un carácter digno de admiración. El carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio. Y al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. ¿Cómo ven, hermanos? Todo lo que tenemos que añadir. ¿Tomaron nota de todo lo que hay que añadir, hermanos? Al carácter hay que añadirle amor, afecto, constancia. Y dice la Biblia, al carácter digno de admiración. Qué bonito cuando alguien admira, hermanos, nuestro carácter, cuando nuestro carácter es digno de admiración. Sigue diciendo el versículo 8: si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. ¿Qué versión, hermanos? Es la versión de la Biblia, no se me quede viendo a mí feo, hermanos. Es la versión de la Biblia, así dice, ¿verdad? Entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Lean conmigo el 8, aquí el 9, hermanos, aquí en la pantalla. Si a alguien le falta estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados son perdonados. Porque hay gente que dice, pues es que soy pecador, pastor, yo nunca voy a cambiar, va a ser difícil que me cambie. Hermanos,
Dios tiene que usar su maquinita, carácter, para estarnos cambiando y estarnos transformando. Pablo fue marcado por un aguijón para mantenerse humilde. En Gálatas capítulo 6 versículo 17, primero en la Reina Valera que ustedes tienen ahí, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice el 17 en la traducción en lenguaje actual: de ahora en adelante que nadie me cause problemas, yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Hermanos, tenemos marcas del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Hay marcas de Cristo en nosotros? ¿Como cuáles marcas? Bueno, hermanos, Cristo era un hombre confiable y era un hombre íntegro. La gente lo seguía. Hay un pasaje que está en segundo libro de Crónicas 32, 7 y 8, que lo vamos a leer, hermanos. Por favor, ayúdenme a leerlo. Sirve que se despabila si tiene un poco de sueño. Lea segunda los Corintios 32, 7 y 8. Vamos a leerlo, hermanos, por favor, juntos, que se escuche. ¿Qué dice, hermanos? Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está ¿quién, hermanos? Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Lean conmigo la última frase: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿tu familia confía en ti? ¿Tiene confianza en tus decisiones? ¿Confía en las personas? ¿Tu esposa confía en ti? Una persona, alguien anónimo, escribió lo siguiente: cuando se pierde la confianza, es difícil dar otra oportunidad, pero aún es más difícil pedirla. Es difícil recuperar la confianza de alguien, pero si tienes la bendición de que ese milagro se te presente, no seas insensato. Aprovecha la oportunidad y no vuelvas a cometer el mismo error nunca más, o correrás el riesgo de perderlo todo. Entonces, hermanos, nosotros somos dignos de confianza. Me acuerdo de ese pasaje de la Biblia cuando los niños se acercaban a Jesús y los discípulos regañaban a los niños, ¿no? ¡Vais para allá! ¡Váyanse! Estaban medios amargadones, ¿no? Los discípulos. ¡Vais para allá! No quiero niños. Ponchaban las pelotas de los pobres niños. Y Jesús dice: ¿qué hacen? Dejen los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios tenía tanta confianza de la gente y de los niños, que los niños se acercaban a Él. Ese era el grado de confianza, hermanos. Él tenía un carácter diferente. Era un carácter diferente. Por eso leímos hoy, hermanos, la historia de la mujer adúltera. Por eso la leímos hoy. Porque entre los rasgos del Señor Jesucristo está el perdonar, está el pasar por alto la ofensa. Y muchos de nosotros, hermanos, en esa parte de Cristo, ¿cómo nos cuesta trabajo perdonar? ¿Cómo nos cuesta trabajo hacerle caso a la palabra del Señor? En Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13, hermanos, que es el último texto que vamos a leer en esta mañana, y es cuando la congregación tiene que decir amén, ¿verdad? Porque ya vamos hacia el final. Colosenses 3, 12 y 13, hermanos. Vamos a leerlo, ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Vestíos pues, ¿cómo, hermanos? Como escogidos de Dios, como santos y amados. ¿Qué más? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, hermanos, léanlo conmigo fuerte. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, de la manera que Cristo hizo, hermanos, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Hermanos, tiene que comportarse como Cristo se comportó. ¿Cómo se comportó Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo caminó Cristo? ¿Cómo trató Cristo a las damas? Todo el tiempo, hermanos, Cristo trató con respeto a todas las mujeres, de tal forma que el ministerio de Cristo, hermanos, fue acompañado de muchas mujeres durante toda su vida y lo apoyaban económicamente. Él no tuvo amigos ricos. Y siempre agradezco a Dios, hermanos, por las mujeres que están en medio de la congregación.
¿Podemos decir amén los varones, hermanos? Amén. Porque las mujeres son una tremenda bendición, sobre todo cuando se ponen en manos del Señor, ¿no? Porque también hay pasajes como gotera continua, pero eso no estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la mujer virtuosa de Proverbios 31, en donde hay muchas mujeres presentes en esta mañana que luchan por salir adelante todos los días, como una maquinita, hermanos, y están ahí, y Dios la puso a las mujeres en un lugar, hermanos, de privilegio dentro de su ministerio y dentro de la iglesia. Hermanos, ese es el carácter de Cristo. Cuando tratamos bien a los demás, dice aquí, vestidos, dice el 12, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Hermanos, tenemos que tener misericordia los unos de los otros. ¿Cómo me acuerdo de este ejemplo en Celaya? Iba una hermanita a pedir un vaso a la tienda y acababa uno de los pastores de pedir un vaso, y cuando pidió un vaso el pastor: ay, sí, amadísimo pastor, aquí está. Y saca la hermana un paquete de vasos nuevos y le da el vaso al pastor. Entonces se va el pastor con su vaso nuevo y llega la hermana y le dice: hermana, ¿no me puede regalar un vaso? No, no hay. Y yo, con estos ojos azules que se los han de comer los gusanos, ahí estaba yo de chismosón, ¿verdad? Viendo todo, ¿verdad? Oh, ya vi. Aquí hay acepción de personas. Aquí hay trato diferente. ¿Cómo necesitamos, hermanos, cambiar nuestra forma? Me encanta ese pasaje que leímos hoy que dice: voltea a ver a la mujer, a la más pecadora, que cómo somos los seres humanos, hermanos, porque si la encontraron en pleno acto de adulterio, ¿qué significa, hermanos? Que estaban, ¿cuántos ahí, hermanos? ¿Cuántos estaban en la cama? 2, porque la encontraron en el acto. ¿Por qué no trajeron al varón? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Entonces la traen para hacerlo más incisivo, y dice: en la ley de Moisés está escrito que hay que apedrearla. Y Cristo, hermanos, escribía, dicen algunos, la ley del amor, la ley diferente, la ley que a los cristianos nos hace completamente diferentes que a todos los demás, hermanos. Y entonces escribía la ley del amor, y entonces, como insistieran en preguntarle, voltea y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra contra ella. ¿Y qué pasó, hermanos? En uno se empezaron a ir, porque todos tenemos cola que nos pisen. Y se fueron todos. Y voltea a ver a la mujer y se queda ahí. Es donde a mí me hubiera dado más miedo, porque el único que me podía condenar, con él me quedé solo. Entonces voltea a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenan, mujer? ¿Ninguno te condenó? Y yo estoy seguro que la mujer, con sus ojitos llenos de lágrimas, voltea a ver a Jesús y le dice: no, Señor, ninguno. Y le dice Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se dan cuenta que hace falta, hermanos, que todos los cristianos nos metamos en el carácter de Jesús? Porque nosotros, hermanos, tenemos, aunque allá afuera no perdonen, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que perdonar. Aunque allá afuera todos estén amargados, hermanos, ¿qué tiene que hacer un cristiano, hermanos? Dice el hermano Nacho, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Practique, hermano, póngase en un espejo. Sobre todo los que tenemos cara que llegamos tarde a la repartición de sonrisas, ¿no? Y tenemos cara así de que: es que sí soy pastor, tengo cara de malo, ¿verdad? Yo sí, ¿verdad? Yo debía ser jefe de algún cártel porque estoy malo, ¿verdad? Doy miedo, ¿verdad? Dicen algunos, ¿no? Practique en el espejo y ponga una linda sonrisa. Practique la sonrisa, practíquelo. Practique parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Decía Pablo: hijitos, hasta por los cuales sufro como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la meta de un cristiano, hermanos? La meta es parecerse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo en esta mañana? Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. Y ahí en su corazón, ore y dígale al Señor: méteme en tu máquina, Señor, en tu máquina de carácter, en tu máquina de carácter cristiano. Transforma mi vida, transforma mi corazón. La fidelidad que Dios tenía, el amor que Cristo tenía, la paciencia que Cristo tenía, la amabilidad que Cristo tenía, el manejo que Cristo tenía, la forma que hablaba, la forma que se conducía, lo que Él hacía. No era egoísta, era un hombre y Dios al mismo tiempo, que caminó entre nosotros y por supuesto que nos dio ejemplo. No vino para eso, pero nos dio ejemplo de paso de cómo debemos caminar en esta vida, hermanos, tratando de pensar en los demás,
Así que ¿no será que tú en esta mañana necesitas meterte en la máquina de carácter para que Dios te cambie? ¿No será que tú eres la persona difícil hasta ahorita en tu carácter, que necesitas cambiar y ser transformado? Ponte en las manos del Señor en esta mañana. Dile: cámbiame, Señor. No digas así es mi apellido, no digas así soy, no. Soy cristiano, soy un hijo de Dios, y mi carácter, como Pablo, como Jacob, como Moisés, como Abraham, como todos los personajes que mencionamos en esta mañana, necesitan ser cambiados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cámbiame, Señor. Dile ahí en tu lugar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda podemos reconocer que necesitamos cambios en nuestra vida, Señor. Transfórmanos, porque tenemos un carácter muy difícil, Señor. Fuimos tratados, fuimos formados de cierta situación, de cierta manera. Y Señor, ahora que somos cristianos, necesitamos reflejar a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida. Señor, cámbianos a tal grado. Métenos en tu máquina carácter y cambia. Imprime tu imagen en nosotros. Como decía Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Que llevemos la marca de que somos cristianos, la marca de un hijo de Dios, el sello de un hijo de Dios que es diferente a los del mundo, y que nosotros, hermanos, crezcamos en ese carácter. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Muchas gracias.